Bien, entonces les comentaba yo que hoy vamos a ver, ya está ahí la imagen, mis hermanos, vamos a ver Mateo 18, del 12 al 14. Ya siguiendo la consecutividad de nuestro evangelio tan precioso que hemos venido tocando, hoy en Mateo 18 vamos a... Casi todas las Biblias traen como subtítulo la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Así es como se menciona. Entonces, vamos a tocar la porción, mi hermano. Ya tienes tu Biblia, es imprescindible que todos tengan su Biblia en la mano o la tengan en su celular. Ok, vamos a citarla. Vamos a ver 3 versículos, 12, 13 y 14 el día de hoy. Y cito, dice, ¿qué les parece? Una pregunta, ¿no?, que hace nuestro Señor. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la halla, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Padre, bendice tu palabra que se va a exponer el día de hoy en esta asamblea, Señor. Tú sabes, mi Dios, que hoy hemos venido con gozo en el corazón. Hemos venido, Padre, porque sabemos que tú hoy vas a hablar a nuestra vida. Hemos venido, Padre, para hacer comunión contigo y con nuestros hermanos. Queremos convivir con ellos, saludarles. Queremos mostrar, Señor, cómo tú te has impregnado en nosotros y de una amistad, Señor, que tú nos das, una camaradería de la cual gozamos ahora, una hermandad en una comunidad cristiana. Estamos gozosos de vernos los unos a los otros. Estamos contentos también, Señor, porque has trabajado con nosotros para que todo ese orgullo que aún tenemos, Padre, sea minimizado y yo esté justo y exacto, Padre, para hacer y practicar la humildad con todos mis hermanos. Gracias, Señor. No permitas que en mí esté la soberbia y el orgullo, Señor. Trabaja con nosotros, Padre, en base a eso. Tú sabes lo que tienes que hacer, mi Señor. No es necesario que nosotros te lo digamos. Tú eres sabio y sin medida. Gracias, Padre, por esta reunión, por esta asamblea, Padre, en la cual estamos hoy presentes. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a ver esta parábola que viene en Mateo, porque déjenme primero decirles que es bien importante que nosotros sepamos que no casi todo el capítulo 18 le está hablando a creyentes, ¿sí?, a hijos de Dios. Hay algunos teólogos y aún algunas prédicas que suponen que esta parábola es para los perdidos, para aquellos que no tienen a Cristo. Pero no, hermano. Cuando estudiamos la Biblia y vemos los contextos de este capítulo, nos damos cuenta que está hablando de ovejas descarriadas, que son algunos de sus hijos. Porque es algo que el Señor, en todo el consejo que nos da de su palabra, nos pide que la expongamos tal y como es, ¿no? Y para eso es precisamente que estamos aquí. Nosotros hoy sabemos que en la mayor parte de las iglesias se dan cultos de resurrección porque están como unidos a la tradición humana. No, la resurrección de Cristo nosotros la festejamos los cristianos todos los días. Todos los días es para nosotros importante ver que Cristo resucitó, que Él está vivo, ¿sí? Por eso llegó y le dijo, ¿por qué buscas entre los muertos a los vivos?
¿Sí recuerdan ese pasaje? Y entonces, no, nosotros recordamos al Señor Jesucristo todos los días en nuestra oración, en el culto, en el discipulado, en todas las actividades que tenemos y a donde vayamos, la resurrección, porque es la parte más vital y más importante. Él resucitó, Él está vivo. Pero hoy nos toca ver esta parte de la parábola de la oveja perdida, y entonces entro en la situación de que es una enseñanza para todos aquellos hermanos, incluyéndome yo, hermano, que en un momento dado nos descarriamos. ¿Sí? No se trata de la perdición bajo la ira de Dios, sino se trata de que te pierdes, el Espíritu Santo se empieza a apagar, ya no escuchas la voz de Dios, sino empiezas a escuchar muchas otras voces, como las del mundo, como las de Satanás, ¿sí? Como la de tu propio pecado que todavía habita en nosotros, y entonces esa oveja se empieza a perder, ¿no? A eso es a lo que se refiere el Señor, porque si ustedes se dan cuenta, hace 8 días nuestro Señor nos advierte los peligros del egocentrismo, ¿recuerdan? Esos peligros en donde nuestro orgullo y nuestro ego nos hace pensar que somos especiales de los demás, que pudiéramos tener jerarquías inclusive dentro de la propia iglesia. Vienen peleando los discípulos que pues quién será el mayor, ¿no? Y vimos en el otro evangelio que el Señor en su omnisciencia los sorprende y les dice: ¿qué venían discutiendo mis niños? Y ellos todos apenados dicen: no, nada. Se hacen así como veníamos hablando de, ¿cómo dicen? Las saladitas son, ¿qué? ¿Gamesa o qué? Algo así, ¿no? Se hacen los oxisos. Entonces, sí, a veces nosotros queremos hacernos los oxisos para ver que no tenemos ego. No, sí tenemos, y mucho orgullo. Por eso el Señor tiene que trabajar hasta que vayamos a su presencia, hasta que seamos glorificados con ese pecado que según se cataloga como el más fuerte, ¿no? Más fuerte que la lujuria, pastor, más fuerte que la lujuria, mijo. Más fuerte que la envidia, más fuerte que la codicia. No, el orgullo es tremendo, hermano, ¿sí? Y nos hace papilla en muchas ocasiones. A veces ni nos damos cuenta de lo envanecidos y, como diría mi abuelita, alzados que andamos, ¿no? Por eso tiene que venir Jesús con su palabra y nos dice que nos advierte de los peligros del egocentrismo dentro de la iglesia. Acuérdense que ya de unos capítulos para acá el Señor se va a enfatizar a sus discípulos, se va a enfatizar a nosotros, a los hijos de Dios. Entonces, este problema conlleva ambición y poder. Es algo que está también dentro de nuestra alma. De una u otra manera, ambicionamos cosas, ambicionamos poder, nada más que pues precisamente por ser aún todavía pecadores residuales, a veces como que los queremos disfrazar de piedad, ¿sí? Y justificamos muchas cosas. Entonces, dice ambición, poder, envidias y peleas que se suscitan por querer tener una jerarquía, o sea, tener el poder para mandar subordinados, ¿no? Es bonito agarrar y decir, a ver, tú acá y allá, y hazme esto y hazme el otro, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús hacer esto y esto y esto. No son propios del reino, dice Jesús, no son propios de nuestro reino. ¿Sí? Y pone un ejemplo. ¿Se acuerdan qué ejemplo puso? ¿A quién jaló? A un pequeñito, así como Matías, que está ahí atrásito, lo jaló y le dijo, ven chiquito, miren, grandotes y niños en crecimiento, tienen que llegar a ser como este niño. Y pues se sorprendieron, ¿no? Se sorprendieron porque posteriormente llega el momento en que les dice, y cuidado porque podemos ser piedras de tropiezo. De hecho, hemos sido grandes piedras de tropiezo en el pasado, con mucha gente, ¿no? Y ahora en la cristiandad, a veces no nos damos cuenta que así es también. Y sí, nos habló fuerte el Señor con respecto a las piedras de tropiezo, que hasta
Inclusive cuando estaba con los discípulos, ellos también se avergüenzan, porque ellos al venir peleando quién era el mayor, las piedras de tropiezo son esas, se suscitan peleas, envidias, en fin, ¿no? Por eso pone de ejemplo al niño y advierte que hay de aquel que lo haga tropezar, porque ahí nos damos cuenta que Él cuida a sus hijos, nos cuida, nos ama, a pesar de lo egocéntricos, orgullosos y vanidosos, soberbios que somos, nos ama y nos cuida. Y dice, y hay de aquel que haga tropezar a uno de mis hijos, ¿no? Y pusimos el ejemplo, como en un momento dado tú como papá o como mamá, cómo defiendes a tus nenes, ¿no? Cómo los cuidas, cómo los proteges. Y cómo te indignarías en un momento dado si te los llevaran a la perdición, ¿no? Por X o por Z, con drogas, con esto, con lo otro. O sea, y tienes sumo cuidado desde esa tierna infancia, ¿no? A veces hasta exageramos, ¿no? Porque somos así como muy sobreprotectores. Digo, yo aquí no voy a dar una clase de psicología, porque ahorita le sacaría yo mi vida entera como niño sobreprotegido, el daño que me hicieron, pero no se trata de mí, sino se trata de lo que dice Cristo, y Cristo es muy enfático. Entonces que busquemos a través de la sabiduría, o sea, cómo poder guiar de una manera correcta a nuestros hijos. Y estábamos muy conscientes que también hemos sido muy agradecidos con aquellos en las iglesias que los llevan a una enseñanza de Cristo, ¿no? Porque cuando están en casa, pues son otra cosa, ¿no? Y que sabemos que la mayor parte de la enseñanza y de la educación debe de venir desde la casa. Desde la casa. Por eso nosotros oramos y le pedimos a Dios que ese tiempo, es una hora o lo que sea, ¿no? Hora y media, Él la multiplique en sabiduría, enseñanza, y que ellos la absorban lo más que puedan. Y oramos siempre por la porción que nosotros consideramos, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero es una de las más vulnerables de esta vida, la niñez. Entonces, una vez que el Señor hace esto, entramos de lleno, ¿no? Porque sigue hablándole a su iglesia. Ahora va a explicar esta parábola con una sencillez de cómo un creyente hijo de Dios puede descarriarse, ¿no? Por eso se tituló este mensaje Descarriada la oveja, ¿no? Para que no se confunda con la perdición bajo la ira de Dios, porque esa es otra cosa, ¿no? Aquellos que están fuera de la gracia de Dios, pues están perdidos, no tienen la salvación. No, estas ovejas sí tienen salvación. Estas ovejas van a ir al reino de Dios. Estas ovejas, o sea, Él las ha comprado con su propia sangre. Mas, sin embargo, llega un momento en que se descarrían. O sea, y se pueden perder temporalmente. Temporalmente. ¿Sí? Y cuando se pierden de una manera temporal, esta historia va a demostrar cómo nuestro gran pastor, el Señor Jesucristo, va por nosotros. Él va, porque si ven lo que dice la parábola, dice que Él deja las 99. Ahora, no se trata de que las abandone en sí al rebaño. Él sabe de lo que está hablando, nosotros debemos saber de lo que está hablando en ese momento. Sucede que en ese momento, en Palestina, había muchas ovejas y pastores, nada más que eran de gran cantidad, el ovejerío, ¿no? Por decirlo así. Eran muchas, entonces tenía que haber 3, 4 pastores al cuidado de las ovejas. Y las sacaban a pastar, pero ya en otra ocasión hemos comentado que este animalito es uno de los animalitos más tontos de todos los animales. No sé por qué el Señor nos comparó con ellos. ¿Quién sabe si fue casualidad? No sé. ¿Has preguntado? Señor, ¿por qué nos comparaste con las ovejas? Es que son muy tontitos los animales, ¿no? O sea, son miopes para empezar, casi no ven. No tienen recursos para poder defenderse, ¿no? Son muy nobles, son muy sencillos, no tienen, el puercoespino que está chiquito, pues, se le deja venir a alguien y le avienta las espinas, ¿no? Pero la oveja no, está muy desprovisto.
y si se aparta del rebaño como es miope, voltea de repente y ya no ve al rebaño, empieza a chillar, se pierde. En esos lugares de Palestina el Señor sabía que había muchos barrancos, cuevas, lugares donde caían y se perdían, o los mataban los osos, los lobos. ¿Qué más había por ahí de animales depredadores? Osos, lobos, leones, había leones, ¿verdad? Por esa parte también. ¿Sí? Además de que si caían en una barranca, se fracturaban los pobres sus patitas. Entonces, si se caían en un barranco y no eran presas de un depredador, morían de hambre. Entonces el Señor sabe lo que está hablando. Dice, voy a dejar las 99, pero a cargo de otro pastor. Va a haber otros pastores, ¿no?, que cuiden a las ovejas y yo voy a ir por ella. Dice, está ejemplificando esta historia sencilla, ¿sí? Y de verdad, entonces ahí nos damos cuenta cómo nuestro Señor, el gran pastor, es el que va a ir por nosotros, pero también dentro de la aplicación nos exhorta a nosotros, los creyentes, no nada más al pastor, al que ven aquí, no nada más el que ustedes tienen conocimiento que es el pastor de una iglesia, ¿no?, sino a todos los creyentes nos exhorta a imitar y reflejar esa misericordia y ese interés que tiene el Señor Jesús por los descarriados, por aquellos que se van, por aquellos que pecan y en un momento caen en un bache y pierden temporalmente el gozo de su salvación. No sé si a ti te ha pasado, hermano, pero en la trayectoria de esta iglesia hemos visto muchos descarriados y a Dios gracias le damos que muchos han regresado, pero no han regresado solos. El Señor ha ido por ellos. El Señor ha trabajado con ellos. A mí han tenido la confianza de decirme, pastor, basta, ya me di cuenta y el Señor trató conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque después de que platicamos y estamos con ellos, a veces mi esposa y yo, y se van, entramos en el aposento y oramos y le damos gracias a Dios por su misericordia, porque Él es el que los ha traído. ¿Sí? Uno los puede visitar, hermano, uno los puede exhortar también, claro que sí, pero tú no los vas a traer. Quítate esa idea en tu cabeza, pero nos exhorta a que lo imitemos, ¿sí? Y que vayamos con la idea de que el Señor es el que los trae. Para que no te resientas, porque si últimamente fuiste a ver a alguien y no te ha hecho caso para regresar, pues a lo mejor fuiste tú, nada más, y no fue el Señor contigo, ¿sí? Pero eso es lo que Él dice. Entonces, todo el capítulo 18 habla de los rebaños de los hijos de Dios, y aquí en especial se refiere a una oveja descarriada, extraviada, perdida. Veamos algunos pasajes de ovejas dentro de la Biblia, hermano. Vamos a ver Juan 8:47. Vamos al Evangelio de Juan 8:47. Juan 8:47. ¿Ya estás ahí? Fíjate bien, aunque aquí no habla de oveja, yo quiero que observes bien este versículo. El que es de Dios escucha las palabras de Dios, ¿cierto? Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios, dice. O sea, está diciendo, aquellos que son hijos míos van a escuchar mi voz. Y posteriormente en Juan, vamos adelantito al 10, Juan 10, allá adelantito, unas 2 hojitas según tu Biblia, ¿sí? Vamos a ver el 26 y el 27. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Ven cómo esos 2 versículos están hablando acerca de que las ovejas del Señor siguen su voz? ¿Sí se entiende? Ok, mas sin embargo, nosotros debemos entender
que llega un momento en que todos, de una u otra manera, inclusive dentro de la iglesia, nos podemos descarriar. Sí, porque nosotros creemos que el descarriado es aquel que se va, anda pecando, el Señor trata con él y después ya regresa, ¿no? Después regresa con ciertas circunstancias, ¿no? A veces las consecuencias son fuertes. Es salvo, pero a veces las consecuencias de su regreso son fuertes. Ahorita vamos a ver algunos aspectos. Y podríamos pensar eso. Qué bueno que yo nunca me he ido de la iglesia. Qué bueno que yo soy fiel y estoy aquí. Dice, cuando habla de ovejas y se refiere a creyentes hijos de Dios, los hijos de Dios se pueden extraviar temporalmente, no permanentemente. Eso es algo en lo cual tú puedes descansar. Si tú eres un hijo de Dios y te has medio descarriado o descarriado por completo por ahí, se ha apagado la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Y estás viviendo inclusive una temporada como el mundo, se puede dar también dentro de la iglesia. Como yo no soy Dios ni conozco los corazones, ni soy adivinador, ¿sí? ni nada de ese tipo de situaciones, yo lo único que puedo a veces observar es tu semblante y tu actitud, como tú observas la mía, ¿verdad? Y como tenemos ambos espíritu, pues ya es muy difícil que nos podamos engañar, ¿verdad? Sabemos de lo que estamos sintiendo, a veces sin decir palabra. Sin decir palabra, hermano. A veces nos conocemos perfectamente en nuestro semblante y en nuestro fruto que estamos dando, de qué manera estamos caminando y cómo nos comportamos, ¿no? Dice un viejo adagio en el mundo, entre gitanos no podemos leernos la mano. ¿Cómo? Entonces, si somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, pues sí nos conocemos, ¿verdad? Nuestro modo de vivir, nuestro modo de expresarnos, nuestro fruto, el caminar que hemos tenido, ¿no? Por eso dice el Señor, por el fruto, pues se van a conocer unos a otros, hombre. ¿Para qué os hagáis? Y así es. Lo deja muy claro el Señor, pero también deja muy claro en esta enseñanza que aquí está hablando de gente que no está perdida, ¿sí? Que no está en el infierno, que ya el Señor pagó con su sangre preciosa por ti, por mí, ¿sí? Pero que a veces vamos a ser necios y testarudos, que a veces vamos a entrar en periodos largos, inclusive a veces de desobediencia, ¿no? En donde no le damos la importancia a la obra redentora del Señor Jesucristo, la tomamos al ahí se va, ¿no? Vengo a la iglesia porque, pues a lo mejor tengo que acompañar a mi papá, o a mi mamá, o a mi esposa, o a mi hijo, no lo sé. Pero por eso vengo. Pero vienes verdaderamente con la convicción de tener una relación con Cristo, porque pues ahí mismo nos podemos extraviar. Yo quiero poner un ejemplo conciso de un creyente que estaba bien perdido en la iglesia, a tal grado que estaba viviendo en un pecado, dirían los católicos, mortal, un pecado fuerte, ¿no? No sé si ustedes hayan oído hablar de este hombre de la iglesia de Corintio, que vivía con la esposa de su padre, ¿no? Vivía sexualmente y como pareja vivía con su madrastra, por decirlo así, ¿no? Con la esposa de su padre. Vámonos a 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. En el versículo 1. Anoche estaba yo viendo una película que está muy buena, sí se las recomiendo que la vean, se llama Pablo, apóstol de Cristo. Está muy bíblica, ¿no? Y recordaba yo y veía yo cómo este productor de cine sacó muy, muy claramente las prisiones de aquel entonces. Y Pablo, la mitad de su ministerio o un poquito más, se la pasó preso. Y en cautiverio él escribía las cartas.
Y cada carta que él mandaba, pues imagínense el lapso de tiempo que tenía que transcurrir. No es como ahora que le pones, ¿sí?, un enter y ¡pum! Ya llegó el mensaje, ¿no? Entonces, fíjese lo que dice aquí. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, le dice a la iglesia. Hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. O sea, Pablo es muy claro, ¿no? O sea, se sorprende, se angustia, se entristece. Pablo era un viejo muy pastoral, tenía un corazón muy pastoral, un verdadero ejemplo a seguir en la cuestión de misionero, ¿no? De verdad. Y entonces él dice, pero también era muy claro, muy conciso, dice, me sorprende que sé que hay inmoralidad que aún ni siquiera en los gentiles a veces existe. ¿Te imaginas a qué grado le está diciendo esto? Dice, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. ¿Ya se entendió? O sea, le escribieron y le dijeron, ¿qué crees que aquí se está tolerando el pecado? Y se está tolerando de tal manera que aquí anda un hombre cristiano con otra mujer cristiana y andan en incesto, porque eso se llama incesto, a ese grado, ¿no? Pero en el transcurso de esta carta, a la segunda carta de Corintios, el Señor nos deja entrever en su revelación que este hombre fue restaurado. Y no sabemos qué tiempo pasó, no sabemos si fueron meses o algunos 2 años, año y medio. Mas sin embargo, este hombre estaba descarriado dentro de la propia iglesia, ¿no? Y dentro de la propia iglesia llegaba y convivía con los hermanos, cantaba, levantaba las manos, estaba muy a gusto en su pecado. ¿Sí recuerdan quién estaba así también muy a gusto en su pecado? Que ni siquiera se daba cuenta. Y es otro ejemplo de otro descarriado dentro de la cristiandad. Bueno, en ese tiempo no estaba la era cristiana, pero era un hijo de Dios. Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Siempre que se habla de adulterio, ¿quién es? David. Y David estaba muy cómodo en su pecado. Porque así pasa, hermano. Muchas veces estamos tan autoengañados que estamos bien cómodos en nuestro pecado y no nos damos cuenta. Y vamos a la iglesia y decimos que somos cristianos y que tenemos una profesión de fe y que tenemos conocimiento inclusive. Y tú los confrontas y dices, pues sí, sí es cierto, tienen buen conocimiento, ¿no? Y David estaba plácidamente hasta en su trono, sentado, cuando llegó el profeta y le dijo, ¿qué crees? Te voy a contar una historia. Y le avienta la historia, ¿no? También de una ovejita. De una ovejita, dice, este hombre tenía una sola oveja y su vecino tenía como 3,000 ovejas. Llegó a visitarlo alguien, al vecino, y en lugar de matar de sus ovejas la cantidad que tenía, no, le robó al otro la única que tenía, le dice. Y David, conforme lo va escuchando, se va indignando, ¿no? Que hasta llega un momento en que lo frena, dice, no puede ser, dice, ese hombre tiene que morir. No se da cuenta. Bueno, a veces yo entiendo bien las indirectas. De verdad. Pues soy de barrio, hermano. O sea, yo no nací en Polanco ni en Las Lomas, yo soy de barrio. O sea, sí entiendo re bien las indirectas cuando alguien me dice, ¿no? Como ahorita salgo de pantalón de mezclilla y me dicen, no, te ves mal así, pues ya me fui a cambiar. Ya nomás me aventaron la indirecta y ya me dije, no, pues ya tengo que ser obediente. Entonces, David no lo entendió. David no lo entendió. Dice, ese hombre tiene que morir, vive Dios, y quién sabe qué tanto rollo avienta, ¿no? Y le dice, Natán, ese hombre eres tú. Y yo me imagino que de primera se sorprende David, ¿no? Según dice la palabra. Según lo hemos visto en algunas películas, también cómo se sorprende. Y le dice, Dios te había dado todo. Mujeres las que tú quisieras, porque en ese tiempo eso era permitido para el rey, ¿no?
Las mujeres que tú quieras, te las habría dado, y te ha dado un reino, y te ha dado de todo, dice, y le quitaste la mujer a Urías, y lo mataste. Uf. Por eso el Salmo 51, hermano, está precioso en su arrepentimiento de David. Y es otra muestra de que una oveja dentro se descarría, y fuerte, que a veces, mira, ni por aquí le pasa. Entonces, vamos a ver 2 de Corintios 2, 7, 8. Vimos 1 de Corintios, ahora vamos a la segunda carta a los Corintios, en el versículo 2, segunda a los Corintios, en el versículo 2, en el capítulo 2, perdón, versículos 7 y 8. 2, 7 y 8. Así que por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, les dice. Por eso es que al inicio decía yo que cuando el Señor hace esto con nosotros como ovejas descarriadas, que tiene su misericordia y va por nosotros, ¿sí? Dice, imiten esto, imítenlo, no sean fariseos hipócritas que condenan el pecado de los demás. Al contrario, dice, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera sea abrumado por tanta tristeza. Sí, porque de verdad, aquel que, como este hombre, que estaba con la mujer de su padre, y fue llamado a cuentas, y fue disciplinado, y empezó un proceso de disciplina, este disciplinado tiene que tomar en serio lo que le ha pasado. Y así le pasó. ¿Sí? Y así le pasó a este hombre. Tomó tan en serio que Pablo, no sé qué tanto tiempo estuvo en disciplina, no sé qué tanto le tardó en haberle caído el 20 a este hombre que no sé cómo se llama, la Biblia no lo dice. Pero llega el momento en la segunda carta, después de escribir otra vez, haberle escrito a la iglesia y regresar la contestación por medio de Pablo, dice, este hombre, consuélenlo, ayúdenlo, no sea que lo abrume la tristeza. Y vean lo que dice el 8, por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. ¿Sí? No dice en ningún momento, siéntenlo hasta atrás, ignórenlo, no le hablen, está en disciplina, ¿no? No, dice, reafirmen su amor hacia él. Entonces este hombre no lo rescató la iglesia, no lo perdonó la iglesia, lo perdonó Dios y lo ayudó Dios, y lo restauró Él. Él es el que va por la oveja perdida, aún dentro. No sé si se fue en un momento, no dice la Biblia. Hemos leído el capítulo y hemos buscado algún recoveco a ver si dice que por ahí se fue, pero por el tiempo que pasó, por el tiempo que sucedió, pues yo me imagino que tuvo que haber vivido algún proceso, ¿no? No sé si se fue, regresó, pero la cosa es que si se fue, el Señor fue por él. El Señor fue por esa oveja descarriada. El Señor le perdonó y lo trajo. Ahora dice, imiten ustedes, imiten eso. No hagan lo contrario. ¿Ok? Entonces, dice, es viable que algunos que están en la iglesia pueden estar pecando con pecados menos escandalosos que este, ¿no? Porque también es viable, porque este fue un pecado escandaloso. Ya dijimos que el pecado que se considera, a razón de que ustedes me traigan una pregunta para el próximo miércoles y me digan si hay un pecado más fuerte que el orgullo, ¿no? Pero puede ser que en la iglesia, o sea, estén pecando con pecados menos escandalosos que este. Y también son ovejas que están descarriadas. Los pastores en Palestina sabían que el terreno por donde transitaban las ovejas estaban rodeados de barrancos, los que le decía hace rato, cuevas, grietas, en donde las ovejas se extraviaban, ahí caían, ¿no? Dios sabe todo
de nosotros nos conoce íntimamente, hermano, ¿cierto? Nuestra relación con Él es íntima, es personal, nos conoce y sabe que aún dentro de la iglesia estamos extraviados, lo puede saber perfectamente. Él sabe que el camino extraviado está lleno, como para las ovejas de ese entonces. ¿Qué se imaginan de qué estaba lleno el camino de una oveja que se extravía? De ladrones, ¿cierto? Porque también por ahí había salteadores, rapaces, que andaban viendo dónde estaban los rebaños y... Si nosotros la bajamos a la aplicación de nosotros como ovejas, ¿qué tipo de ladrones, qué tipo de salteadores, rapaces nos están agorzomando todos los días, hermano? Falsos maestros, nuestro propio pecado, ¿sí? Las distracciones del mundo, ¿no? Son ladrones que nomás están esperando a que te descuides tantito, ¿no? Yo, no soy muy extremista en los sentidos de tener de ir alcanzando una madurez para poder disfrutar las cosas que Dios ha hecho de este mundo, ¿no? Como las diversiones, como la tele, como las obras de teatro, todo eso. Y en la madurez, siendo selectivo, las puedes disfrutar, de verdad. Pero esos pueden ser unos ladrones, pero mira, bien astutos, en donde te empiezan a robar el tiempo para Dios, en donde te empiezan a llamar más de lo debido. El enemigo a vencer, pues ya lo sabe, ¿no? Mire, ahí está, esto, la tablet, ¿no? Las películas de acción, las películas de terror, las películas de todo tipo, ¿no? Son ladrones para nosotros. ¿Qué más nos roba la paz y la tranquilidad y nuestra comunión con Dios? Aparte del mundo, nuestro pecado. Nuestro pecado, hermano. Mira, eres muy apegado a Dios, ¿no? Porque yo escuchaba a un predicador que decía, satúrate de Dios. Yo estoy de acuerdo. Satúrate de Dios, entrégate a Él. No escuches música mundana y menos las rancheras. No es cierto, no dice así. Pero sí sabemos que hay música mundana que es totalmente sensual, depravada y totalmente degradada, ¿no? Evitar eso. Entonces, todo ese tipo de cosas en nuestro pecado, cuando una persona es extremadamente así, o sea, el mismo orgullo lo empieza a atrapar. Empieza a ser muy legalista. O sea, por donde tú voltees, vamos rodeados, vivimos en un mundo hostil, vivimos en un mundo peligroso, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de ladrones, porque dice aquí, el camino del extraviado está lleno de ladrones. Cualquier cosa te puede robar, ¿sí? Hasta el amor filial de tu pareja. A veces llega a ser tan abrumador, ¿sí? Que ya estás siendo un ídolo de tu pareja. Entonces todo esto tenemos que tener mucho cuidado, por eso tenemos que estar cerca del Señor. ¿Qué otro ladrón te puede robar al Señor? Sacarte del camino. ¿El trabajo? ¿Recuerdas? Cuando no tienes una equidad para tener con qué venir a adorar al Señor, ¿no? La diversión. Todo eso tenemos que tener cuidado. Decía mi hermano, falsos maestros. Sí, también en ese camino del extraviado hay lobos rapaces, en donde te van a desviar del camino, en donde te van a vender algunas doctrinas equivocadas, ¿sí? Actitudes como la que ahorita estamos viviendo. O sea, a mí me parece antes decía uno, es que es increíble que esto pase. No, ahora es bien creíble, ¿no? Que los evangélicos estén festejando la Semana Santa. Y todos ahorita, si tú cualquier culto que hablas, Bautista, MacArthur, Miguel Núñez, están celebrando la resurrección. Hello. Dice Ministerio que soy muy legalista en eso. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Ustedes juzguen. También están los leones y los osos. En ese tiempo era lo que les decía antes. Era lo que robaban, despedazaban a la oveja, ¿no? Entonces nosotros debemos de buscar dentro de estos parámetros
el saber de verdad, hermano, revisar mi vida. A través de esta predicación, revisar qué me está ganando en este momento. Puede ser varias cosas de las que se mencionaron ahorita, incluyendo el ministerio, incluyendo la lectura de la Biblia. O sea, te vuelves fanático, te vuelves legalista. O sea, por eso Dios nos pide sabiduría, porque sacamos los dones, ¿no? ¿Qué tal los dones cuando se empiezan a desarrollar? Ahora amo más a los dones que al Señor de los dones. Entonces, todo eso tenemos que estar muy pendientes, y de igual manera nos exhorta a reflejar la misma misericordia e interés por los extraviados, de la misma manera, hermano. Tanto el descarriado en la iglesia como el que se va de ella, ¿sí? Miren, muchas veces cuando alguien se va de la iglesia, va a hablar de la iglesia, va a hablar del pastor, lo va a hacer. ¿Por qué no me visita? ¿Por qué no va a verme? A ver, dicen que la caridad y la misericordia, y ahí está. Entonces, nosotros, los pastores, estamos bien limitados, pero confiamos, hermano, en la gran presencia del pastor de pastores, el príncipe de los pastores, dice la palabra. La palabra no le llama a Cristo pastor de pastores, le llama el príncipe de los pastores. Cuando aparezca, dice, ¿no? Él sí va a ir por esa oveja. Y nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer, hermano? ¿Qué es lo que debemos hacer? Orar por ellas. Orar. Si les quieres dar una visitada, dales una visitada, ¿sí? Pero el único que las va a traer es Dios. Él es el que, miren, hay un pasaje paralelo en Lucas, no lo quiero tocar porque otro día lo vamos a predicar, donde dice que ellos iban donde estaban, la sacaban, le vendaban su patita, les curaban sus heridas, si habían sido atacadas, se las ponía en el hombro y regresaba con ellas. Y todos se ponían jubilosos, ¿sí? Porque así dice la palabra, cada vez que en el cielo hay un regocijo. Y no hay regocijo por la oveja rescatada, hay regocijo por la misericordia de Dios, por esa oveja descarriada. Porque se fue y se descarrió por pecado, por lo que sea. Y la misericordia de Dios es lo que da júbilo allá arriba cuando alguno de nosotros hace eso, incluyendo dentro de la propia iglesia. Por eso este sermón de veras que tiene que hacernos reflexionar, hermano, de muchas cosas o hábitos pecaminosos que estemos desarrollando. Dios es muy claro en su palabra cuando dice lo que tenemos que hacer y cómo nos tenemos que comportar y cómo tenemos que seguir avanzando. E inclusive está consciente de nuestro pecado cuando dice, si decimos que no pecamos, lo hacemos mentiroso. Está muy consciente de que pecamos, hermano, por una cosa u otra, pero que estemos también bien conscientes que no lo estamos haciendo en práctica. Pero si llegáramos a caer en eso, o si estamos haciendo eso, que hoy nos demos cuenta en este día que Dios tiene misericordia de mí y que yo empiece a poner la voluntad, porque yo tengo una voluntad. Si eres nacido de nuevo, tú tienes una voluntad nacida de nuevo. ¿Estás de acuerdo conmigo por lo que dice la palabra? Tu voluntad ha nacido de nuevo tus emociones y han nacido de nuevo tus pensamientos. Y en base a eso, por eso Dios pide que tú ahora, en el aspecto de la santidad, sí participes, porque ya no lo dio, ya no lo capacitó, no, ya no estás desprovisto. Por eso no está hablando de perdidos, está hablando de gente que ya lo tiene. Está hablando de gente que probablemente el fuego del Espíritu Santo se apagó de tal manera que es necesario volver a reavivarlo, ¿sí? Y si está muy dura la situación, sabes que puedes venir a ministrarte, sabes que puedes venir a pedir el consejo. Y el consejo que se te dé va a ser bíblico. El consejo que se te dé va a ser de la Biblia, no de otra cosa. Entonces dice, debemos tener la certeza de que el único que la busca y la encuentra y la regresa al redil es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos tener una actitud de misericordia e interés por ellos. Inclusive tenemos que empezar a ver estos puntos que Él nos pide, hermano.
El amor de Dios por cada una de sus ovejas, tenía 99, pero faltaba una. Él individualmente la va y la busca. De verdad. Tú sabes que cuando estás orando, ¿tú cuántos millones crees que están orando junto contigo? Y Él a cada uno le está dando su porción, te está poniendo atención, no se desvía porque Raimundo en ese momento está pidiendo otra cosa. Espérenme, no, déjenme, porque ya son muchos. No, ese Dios, ese omnisciente, escucha individualmente a cada oveja. El amor de Dios es individual, te busca personalmente, ahí donde estás, en esa parte donde estás haciendo lo que estás haciendo. El amor de Dios es tan paciente que no le importa que la oveja sea extremadamente testaruda y rebelde, no la perderá, no la pierde. En este sentido, yo siempre les pido que no abusen de la gracia, hermano, no abusen de la gracia, porque es bien difícil, o sea, que ya eres salvo, vivas como gentil, vivas como no salvo, y que no disfrutes la salvación que Dios te ha dado, que camines en este mundo siendo salvo, pero todo chueco. Ahorita vamos a ver las consecuencias, mija. ¿Sí? Desesperado, angustiado, sin dormir, ¿qué va a pasar? Y fum. O sea, y eres salvo, tienes toda la gracia de Dios, tienes todas las bondades de Dios en tus manos, y andas viviendo, como dice Pablo, que le dijo al incestuoso, ¿no? Viven peor que los gentiles, están peor que los gentiles. El amor de Dios busca no espera. Él va y te busca donde estás. Ahí, en ese momento donde estás parado, va y te busca y te dice, ven. No espera a que regrese, va por ella. Nadie las puede arrebatar de su mano. ¿Estás de acuerdo que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios? Nadie nos puede arrebatar. Ya que la persona de Cristo no buscó y salvó al que se perdió. Ya que en la persona de Cristo, Él nos buscó, nos salvó porque nos perdimos. El amor de Dios es regocijo. Él se regocija cuando va. O sea, yo veo en la imaginaria al pastor humano que va por aquella que se perdió en Palestina. Yo veo en la imaginaria, ya sabía lo que le esperaba. Dejar las 99, el rebaño de las 99 a cargo de los otros 2, 3 pastores y ir a pasar 3 días de penurias, de bajar un barranco, de enfrentar un lobo, de enfrentar un oso. Imagínate, ¿no? Ya veo la penuria de este pobre hombre, ¿no? Sí. Cuando vas y les hablas y les dices, ¿no gustas regresar? No. Ahí está el pastor, mi vida. No le abras, no. No, ¿para qué lo van? No. Pero Él no. El amor de Dios, el amor de Cristo es regocijo. Él va sin reproches, no hay reproches. No llega y le dice, a ver, te lo dije. No, te lo dije. A ver, ¿qué andas haciendo metida ahí en los cuartos y quinto? Te lo dije. No le dice así Dios. Va con un regocijo precioso, ¿no? ¿Ya te diste cuenta del Dios que tenemos? No hay reproches, nada más hay alegría. ¿Cómo lo ejemplificó con el hijo pródigo? Corriendo fue tras de él. Corriendo. En aquel tiempo se subió la túnica y corrió. Eso era un oprobio, era una vergüenza pública que se alzaran su ¿cómo se llamaba? Túnica o manto, túnica, ¿no? La túnica se alzó y corrió el hombre porque pues como eran largas, pues imagínate, y tal fue el gozo que se levantó la túnica y corrió al encuentro de su niño que se había perdido. Por eso hay regocijo en el Señor. O sea, no hay reproches, pero sí hay consecuencias. Aquel que regresa, muchas veces hay consecuencias. Y a veces digo, miren hermanos, si vivimos para Cristo, ¿verdad? Y si morimos, también morimos para Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. Sí, cuando el Señor va por ella, acuérdense que si se cae en un barranco se puede quebrar un pie.
Esa oveja puede llegar sin un pie, sin una mano, sordo, con cáncer, con cirrosis, pero es salvo. Sí, si va por ti y regresas con una consecuencia fuerte, pues hay consecuencias. Y de las consecuencias, pues no te vas a salvar. Si fumaste mucho, ahora te va a dar cáncer en el pulmón. Dios te perdonó, te salvó, te va a llevar a su reino, pero aquí vas a tener que pagar una consecuencia. Algo que decía hace rato mi hermana, ¿no? Hay consecuencias, pero Él va con regocijo, no va con desprecio. Nosotros somos así. A veces vemos a alguien que cae en pecado, que se aleja y ¿qué decimos? Estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Que se vaya. No. No. ¿Sí o no? Y Él no. Él sabe, conoce a sus ovejas. El amor de Dios nos da protección. Hay cosas parecidas al amor que destruyen, hermano. Yo lo que te decía yo, ese amor que se fija en pasión, ¿no? Pero el de Dios me salva si me he descarriado, su amor. En la debilidad me da fuerza. En la debilidad me da fuerza, me santifica de mi impureza y me libra de mi cautiverio, a donde he caído. De verdad, hermano, reflexiona sobre eso. Reflexiona, porque eso es lo que ha hecho Dios. A lo mejor nada más una vez, la ha hecho varias. Y tú no te das cuenta. Hoy es el día, el que Él a través de este sermón quiere que te des cuenta que ha ido por ti una y otra, y las veces que sea necesario va a ir. Pero ya empieza a gozar tu salvación, ya empieza a ser útil al reino. El viernes tuvimos una velada de oración en donde se hizo lo que se tenía que hacer. A mí me choca de gran bendición, no, o sea, lo que se tenía que hacer, por lo que se tenía que orar, con el regocijo de estar esa noche en su presencia, ¿no? Pero también cómo comimos, qué bárbaros. Qué bárbaros, ahí sí pecamos de gula, oye. Pero no, gracias a todos mis hermanos que trajeron de buena voluntad, ¿no? Un alimento y pero de todo, ¿verdad? Salimos rodando. Pero es una velada en donde se está orando precisamente la temática. ¿Cuál fue, Pepe, la temática de la oración esa noche? Bueno, hasta estuvo traduciendo a Paul Washer en inglés el Pepe. No, fue algo maravilloso. Fue de la iglesia, ¿no? Por la iglesia, hermano, por las desviaciones de la iglesia, para que nosotros no seamos salvos. Tenemos muchos errores como iglesia, pero le pedimos a Dios que nos siga fortaleciendo, nos siga quebrantando, ¿no? Que nos siga disciplinando, porque eso es lo que necesitamos. No necesitamos palabras lisonjeras, necesitamos palabras fuertes, de disciplina, de quebrantamiento, porque ya vimos lo que somos, de dónde fuimos rescatados. ¿Sale, mi hermano? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú has puesto en nosotros, Señor, en nuestro interior, Padre, nos has hecho ver lo misericordioso, amoroso que tú eres cuando nos descarriamos y vas por nosotros. Cuando somos malagradecidos, Señor, cuando somos pecadores, cuando no queremos entender las cosas, tú vuelves a ir por nosotros, Señor. Y todo el tiempo, Señor, nos cargas sobre tus hombros, nos limpias, nos restauras y nos amas con un amor, Señor, que solamente tú puedes darnos, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos, Padre, para que podamos imitar esto con nuestros hermanos, aquellos que tienen a veces el infortunio, Señor, de irse. Y ayúdanos, Padre, los que estamos aquí, que sin irnos estamos descarriados. Que sea tu palabra, Señor, profunda en nuestro interior para que nos haga cambiar, Señor.
para que empecemos a dejar nuestros hábitos pecaminosos, Padre, y te pongamos más atención a ti. Y que juntos caminemos, Señor, en este sendero que tú nos has trazado, Padre, para predicar el Evangelio. Ir por aquellos, Padre, que se encuentran en la oscuridad, predicar todo tu consejo, mi Dios, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, mi Señor. Que cada día tú despiertes en cada mujer y en cada varón que se encuentra aquí, en cada mujer y en cada varón que nos está escuchando a través de este medio masivo de comunicación, para que podamos, Señor, ser sabios y poder atender lo que tú nos has mandado, Señor. Porque la gloria eterna, Señor, es lo que nos espera. Un día te vamos a ver cara a cara, pero también un día nos vamos a presentar ante tu tribunal, Señor. Ayúdanos, mi Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.